Buenas noches. Muy bien. Mañana también para los que estudian en CEPCO y los pastores y líderes de las iglesias, ahí tenemos tiempo allí en Famife sobre conexión ministerial. Y el domingo estaré compartiendo la palabra también allí en Famife a las 6 de la tarde. Bien, a las 6 de la tarde. Muy bien. Yo esperaba que todo el mundo viniera hoy porque ayer dije que algo va a pasar ah, en Yopal, ¿no? Entonces, si algo va a pasar, pues uno tiene que estar. ¿Sí o no? Pues claro, que uno tiene que estar donde ocurren las cosas. Yo quiero ir a una escritura con la cual quiero compartir con ustedes para hablar de un tema bien especial que está en Primera de Pedro, capítulo número 2, verso número 9 al versículo número 10. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 al 10. Saludo al pastor que hoy lo conocí. ¿Quién más está de pastor? Que siempre me gusta distinguir a los pastores, eso es honra. Pastor, muchas gracias. ¿Quién más está? Bueno, el pastor Oma, la pastora, el pastor Agustín. ¿Quién más está hoy de ustedes que están pastoreando también? Y ustedes no han crecido, mire, y está estudiando en la universidad y está allá con toda, ¿no? Muy bien. Muy bien, gloria a Dios. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 al 10. Dice, mas vosotros sois linaje escogido. Entonces, esa versión que tenemos allí, ¿cuál es? Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el verso número 9. Mire el verso número 10. Vosotros o ustedes en el tiempo pasado no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Aquí hay dos versos y vamos a estudiar esos dos versos. Y yo quiero compartir una palabra que se llama la responsabilidad de un servidor en el pueblo de Dios. Ese es el título de la enseñanza, la responsabilidad de un servidor en el pueblo de Dios. Y nuestro texto base entonces es Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 al 10. Posiblemente me refiera a otras escrituras, pero no quiero salirme de esa escritura que creo que es fundamental. Yo esta mañana, ahora en las horas de la tarde, escuché Iglecam, que fue esta mañana, y el pastor Antoine, que él es suizo, estuvo compartiendo acerca de Hechos capítulo número 17, hizo un recorrido por Hechos 17 acerca de Pablo en Tesalónica, Pablo en Berea, Pablo en Atenas, no sé si lo pudieron ver en esos tres lugares, y cómo tuvo dificultades en uno o en otro, pero que lo que él tenía que hacer era presentar la palabra. A veces uno lo que tiene que hacer, a veces no, siempre lo que uno tiene que hacer es presentar la palabra. No importa las circunstancias, uno presenta la palabra. Si es grande, si es pequeño, no importa. Nuestra responsabilidad es presentar la palabra. Y quiero contar acerca de una historia para comenzar esto. Hace poquito estuve en la ciudad de Nueva York y me impresionó algo que es muy normal a veces que ocurra en el pueblo de Dios. Fuimos a una iglesia, no voy a decir el nombre de la iglesia, fuimos a una iglesia conocida en la ciudad de Nueva York. Mi hija quería ir, tocaba hacer inscripción y finalmente fuimos a esa iglesia, todo era en inglés. Mi hija me iba traduciendo lo que la predicadora iba cantando, realmente muy buena palabra, pero en la alabanza vi algo, cantaban extraordinario. Era escuchar a los CDs, literalmente, espectacular. Pero yo conozco un adorador no cuando lo está ejecutando, sino cuando no está ejecutando. Y apenas se acabó la alabanza, entonces fuimos 10 personas, yo estaba con mi esposa, mi hija, su esposo, mi cuñada, todos éramos creyentes. Y apenas se acabó la alabanza, se fueron los de la alabanza
a tomar, a comer. Y yo, Padre de gloria. Pero cuando llegaron, volvieron a cantar como si nada. Yo dije, eso es un desastre. Nunca toman apuntes, nunca llevan la Biblia, son los que menos dan y son los que exigen más. ¿No pasa eso en los músicos a veces? O muchos servidores, es como un servidor que da, ujieres que se llaman aquí, a muchos se llaman los ujieres, y entonces él atiende, es muy amable, etcétera, pero nunca escucha la palabra. O uno en conexión que nunca escucha, no sé cómo le llaman aquí, bueno, no sé cómo le llaman en cada iglesia. Yo creo que un servidor, como un pastor, como un predicador, siempre tiene que estar ahí con la palabra. Porque es una responsabilidad del pueblo de Dios. Amén. Y qué tristeza me dio eso, ¿no? Y lo notamos, realmente la palabra fue muy buena, etcétera, pero va a caer en terreno falso. Entonces yo quiero hablar de algo que está en el verso 10 primero, para poder explicar los otros versos. Dice, ustedes en otro tiempo no eran pueblo, no eran pueblo. Entonces quiero explicar la palabra pueblo, porque nosotros vamos a hablar de un pueblo. Y es la responsabilidad de un servidor en el pueblo de Dios. Entonces quiero definir con ustedes la palabra pueblo. Creo que allí hay una diapositiva donde coloqué la palabra pueblo. Creo que hay algo, una anterior a esa, pueblo. Aquí está la definición en griego, pero primero en hebreo. La palabra pueblo en hebreo es la palabra am. Pero miren lo que interesante, es una unidad de gente que se congrega. Wow. Es una unidad de gente que se congrega. Y la palabra allí, no dije todas las definiciones, significa sin fisuras. Sin fisuras, o sea, sin rupturas. Sin cada quien viviendo independiente. El único independiente interesante se llama Independiente Santa Fe, que ayer le ganó a Millonarios. De resto uno no puede ser independiente. Independiente, o sea, es un pueblo, comunidad, congregado sin fisuras. Lo normal de un creyente es congregarse. Lo anormal es no congregarse. O sea que un creyente no congregado es anormal a su naturaleza de gracia y de justicia. Gracias por su entusiasmo. O sea que una persona no tendría que ser, es raro que una persona no se congregue, un creyente no se congregue. Es rarísimo, es rarísimo. Evidentemente hay situaciones, en un momento determinado le toca ir a trabajar en un lugar, algunas circunstancias, eso es normal, pero no debería ser lo normal para una persona. ¿Estamos? Porque es una unidad congregada sin fisuras. Segundo, es un ejército, y aquí me quiero detener. Si usted ve en segunda de Timoteo, capítulo número 2, versículo 1 en adelante, segunda de Timoteo, no vamos a ir allá ahora, segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 1 al 2, hay 4 generaciones. Capítulo 2 de segunda de Timoteo, versículo 1 al 2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, idóneos, que sean también capaces de enseñar a otros. Ahí hay 4 generaciones. Y luego del verso 3 en adelante habla de varios tipos de personas en el ministerio. Y uno de ellos se llama ejército. Ahora, cuando usted tiene un ejército, hay un general y el general dice, vamos para allá, y todo el mundo va para el otro lado. ¿Eso es verdad? No. Si el general dice, nos paramos a las 4, la gente se para a las 5, porque siente en su corazón pararse a las 5 de la mañana, porque él todavía, el Señor no le ha hablado que sea a las 4. No, se para a las 4.
Porque hay un general que comanda a las personas. Escúcheme bien. Entonces nosotros, la iglesia se ha vuelto sin general y sin autoridad. Porque no entiende el principio de la adoración. Adoración es un encuentro con la autoridad de Dios. Escúcheme bien. Adoración es un encuentro con la autoridad de Dios. Entonces, cuando alguien entiende en el hebreo que es unidad congregada sin fisuras, un ejército que camina en pos lista para la batalla. Eso está en Efesios, luego, capítulo 6, versos 10 al 18. Efesios capítulo 6, versos 10 al 18. Entonces el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, su posición segura, su autoridad segura, la suficiencia extraordinaria de la gracia que lo salvó, es la suficiencia extraordinaria de la gracia que lo mantiene. Porque la gracia no está para salvación nomás, sino para mantener la vida, para restaurar la vida, para restituir la vida, para que nos lleve más allá de nuestra marca actual. Pero esa misma gracia nos lleva como un ejército victorioso, donde no hacemos lo que queremos. Pero sigue la palabra sigue ayudantes, o sea que sirven. Entonces la definición que dábamos, la predicación se llama la responsabilidad de un servidor. Son gente que sirve, pero además tiene un sentido de un hombre con una nación, una persona con una nación, significa tienen un sentido de pertenencia. Esta es mi iglesia, este es mi pastor, esta es mi nación, este es mi pueblo. ¿Me hago entender? O sea, la gente tiene que saber dónde está. Dice, mi esposa no está hoy acá, pero yo nunca voy a presentar a mi esposa diciendo, ella es la esposa. Porque el día que yo la presente, ella es la esposa, entonces la gente, mi esposa, ¿la esposa de quién? ¿O no? Yo no puedo decir, ella es la esposa, porque eso es la esposa, eso es demasiado general, ¿o no? Uno dice, ella es mi esposa. Entonces, la iglesia tiene que saber quién es su pastor, cuál es su iglesia, porque solamente de esa manera puede entender su responsabilidad en el pueblo de Dios. Gracias. Ahora, no hay ningún versículo en la Biblia que usted tiene simplemente una iglesia, porque usted ya está en la iglesia, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 12, verso 13, usted se insertó en el cuerpo de Cristo, pero la Biblia sí habla que usted va a tener una iglesia y que Dios le va a dar pastores conforme a su corazón. ¿Estamos? Y cada iglesia tiene un pastor, o si no, no hay iglesia. O sea, yo soy colombiano, yo soy ciudadano del cielo, poseo un sentido de pertenencia, porque lo que decimos y hacemos determina nuestro futuro. Tú has venido predicando acerca de qué detiene la bendición, y un texto clave para tu vida fue Proverbios capítulo 6, verso 2, ¿cierto? ¿Cierto? Yo escucho. Proverbios capítulo 6, verso 2, que uno se ata con los dichos de su boca. Entonces uno tiene que también bendecir con los dichos de su boca. ¿Cómo estamos? ¿Está conmigo? Entonces eso es lo primero. La segunda definición, vaya conmigo, la segunda es en griego, que es el Nuevo Testamento, es laos. Laos es, mire qué hermoso esto, es un pueblo propio. Es un pueblo propio, es decir, Él nos ganó con su sangre.
Le pertenecemos a Él. O sea, cuando uno entiende que le pertenece a Él, uno no toma decisiones sin consultarle a Él. Porque le pertenece a Él. Redención significa 4 cosas, pero algunas palabras, una palabra es lutró, otra palabra es exagorazo, otra palabra es agorazo, lo significa es, usted estaba en el mercado de esclavos, Dios lo sacó del mercado de esclavos, lo compró y dijo es mío y ahora lo puso en libertad. Significa ahora, si usted me pertenece para siempre. Usted no determina su vida bajo su propio deleite. No está para el deleite suyo, está para el deleite de la gloria de su gracia, por la cual es acepto en el amado. Usted es un pueblo propio. 2, es una multitud expansiva. Y ahí es tremendo. O sea, la iglesia es laos significa una multitud que se está expandiendo. Una multitud que se está expandiendo. Porque Dios no se queda quieto. Voy a volverlo a decir. Dios no se queda quieto. Él se está moviendo. Dios no se queda quieto. Él se está moviendo en todo el mundo. Él se está moviendo. Aleluya. Y si Dios se mueve para movernos a nosotros. ¿A dónde? A Él. Él nos mueve a los designios de Él. Multitud expansiva. Pero además, la tercera expresión en griego es gente de misión. Gente de misión, laos es gente de misión. O sea, gente de misión donde en la historia, con capacidad de influencia, que se multiplica. Que se multiplica. Wow. Eso me impresiona. ¿Dónde surgieron esas 2 palabras? Surgieron en el comienzo de todo. Vaya conmigo. Lo que yo le pedía a, ¿cómo te llamas tú? El que está, ¿cómo? Frank. Vaya conmigo a Génesis 1, 26 al 28. Aquí surgieron estas 2 palabras. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Sí, pero ¿qué tiene que ver con la responsabilidad de un pueblo? Ya le voy a explicar. Vamos a juntar estas 2 palabras para tener una explosión de servidores. No, qué alegría, qué entusiasmo. Para tener una explosión de servidores. Mire, dice, entonces dijo Dios. ¿Qué dijo Dios? Hagamos al hombre a nuestra imagen. La palabra imagen significa carácter. Hagamos al hombre a nuestra imagen, carácter. Y el carácter de Dios se llama Jesucristo, porque Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, de acuerdo a Colosenses capítulo 1, verso 15 en adelante. O sea, Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. La imagen de la Trinidad se llama su Hijo. Y conforme a nuestra semejanza. Entonces hay 3 expresiones. Dios nos forma 1, Dios nos conforma 2 y Dios nos transforma 3. Otra vez, Dios nos forma 1, Dios nos conforma 2 y Dios nos transforma 3. O sea, Dios no solamente nos forma. Hagamos al hombre a nuestra imagen y luego dice conforme a nuestra semejanza. Entonces, la obra de Dios se llama reproducir en este mundo a través de la iglesia, a través de nosotros que somos la iglesia, la imagen de su Hijo, hasta que Él sea el centro de todo y de todos. Eso es Romanos 8:29. O sea, formados 1, conformados, Romanos 8:29 y 2 de Corintios, etcétera. Y capítulo 3, y luego transformados. Hoy cantaban una canción que se llama ¿qué? De gloria en gloria, transformado. Pero esa canción tiene un problema teológico.
que dice barro soy en tus manos. No, ya no soy barro en sus manos. Eso es capítulo 18 del libro de Jeremías. Ahora no somos barro, porque Él no te trata como barro, sino te trata como hijo. Qué pena con la canción. Bien, entonces formados, conformados, transformados. O sea, estamos transformados de su gloria en más gloria, para que la imagen de Jesucristo se efectúe. Entonces, vamos, dice otra vez, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. La palabra semejanza en hebreo es damá, significa el original. Wow, el original, el modelo para servir se llama Jesucristo, que es el original. Es el modelo. Dios tiene un modelo. El modelo no eres tú, el modelo no soy yo, el modelo no es el papá, el modelo no es el pastorcito, el modelo no es la pastorcita, el modelo es Jesucristo. Amén. Entonces usted dice, y luego dice, señoré de dónde? En los peces del mar, 1, o sea, sobre aguas. En las aves de los cielos, sobre los cielos. En las bestias, 3. En toda la tierra, 4. Y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, 5 maneras de señorear. Luego dice, y creó pues Dios al hombre. Parece esa traducción como paisa. Pues, creó. Y creó Dios al hombre a su imagen. ¿Quién es la imagen? Jesucristo. Muy importante, no solamente Jesús, sino Jesucristo. Porque Jesús vino aquí a la tierra, pero ahora es Jesús, el Cristo, Jesucristo. A imagen de Dios, ¿lo qué? La palabra creó es la palabra hebrea bará. Es una acción exclusiva de Dios. El ser humano no es un creador. El ser humano no puede crear nada, porque el único que crea es Dios. Y luego dice, ¿y cómo los creó? Hombre y mujer los creó. Pues qué pena, eso es lo que dice la Biblia. ¿Me hago entender? Gracias por el entusiasmo bíblico. Hombre y mujer los creó. Verso 28 está el propósito universal. Vea el verso 28. Usted dice, ¿qué tiene que ver eso con la responsabilidad? Todo. Pero primero tengo que colocar el fundamento. Mire el verso 28, dice, y los bendijo Dios, o Dios los bendijo. La palabra bendecir significa, dice, les transfirió su poder. Ahí la palabra bendecir es transferir el poder. O sea, Dios nunca hace nada si primero no bendice. Dios no hace nada si primero no bendice. Escúcheme bien. Dios no hace nada si primero no bendice. ¿A quién bendijo? ¿A quién bendijo? ¿A quién? ¿A quién? Dígame, ¿quién? ¿A quién? Hombre y mujer. No pierda eso. Hombre y mujer. Y les dijo, ¿a quiénes? Hombre y mujer. Les dijo 5 cosas. Porque cuando Dios bendice, habla. La bendición de Dios habla. Entonces una multitud expansiva y un ejército congregado, sin fisuras, multitud propia, pueblo propio, con capacidad de influencia, con gente de misión, que sirven a la gente, que tienen sentido de pertenencia, que se congregan sin fisuras, que están listos para la batalla, son gente que tiene la bendición de Dios, que se llama Jesucristo, la bendición de Dios. Ahora somos bendecidos con Jesucristo, quien es la bendición. La gente dice, me compré un carro, qué bendición. No se llama un carro. La
Bendición es una persona que se llama Jesucristo. Entonces, cuando está la bendición que se llama Jesucristo, Él habla y ejecuta bendición. Es un carro, una casa, pero la bendición no es el carro o la casa, es Jesucristo. Dice, y los bendijo y les dijo. En esta traducción dice, sean fecundos. Aquí en Reina Valera 60 dice, fructificad. Está ahí, fructificar. 2, multiplicados. 3, llenar la tierra. 4, sojuzgarla. Y 5, señorear. 5 cosas. La bendición son, la manifestación de la bendición son 5 cosas. Número 1. ¿Cuál? Número 1, no, la bendición de Dios que se manifiesta, hay 5 cosas. Número 1, multiplicar, ¿qué? ¿Cuál? Primero, fecundos. 2, multiplíquense. 3, llenen la tierra. 4, sojúzguenla. Y 5, señoreen. Ahora, ¿qué hemos hecho nosotros en la vida? Tú tienes una empresa, tú me dijiste que tenías una empresa, tú tienes una empresa, está bien, gloria a Dios, el pastor tiene una empresa, el pastor Agustín tiene una empresa, mucha gente trabaja en una empresa, trabaja en una cosa, otro, o sea, todavía los seres humanos estamos para reproducir empresas, etcétera, y Dios dice, te voy a dar responsabilidades, qué bueno. Pero la primera gran responsabilidad de un creyente es ahora hacer eso mismo en la iglesia. Voy a volverlo a decir. O sea, usted dice, oh, cómo mi empresa ha crecido. Gloria a Dios. Significa que la bendición te alcanza para tener una buena empresa, para fructificar en la empresa, para ganar billetes, todo eso. Pero si tú no fructificas en la iglesia, significa que estás rompiendo con lo original que se llama Jesucristo. Uy. Porque la gente dice, no, es que me toca trabajar, ¿para qué? Para vivir. Está fregado. Tú no trabajas para vivir. Porque si trabajas para vivir, el trabajo lo hizo Dios como castigo, dice la canción esa aquella. El trabajar se lo dejo solo al güey, porque a mí me llaman el negrito del batey. Y no. O sea, nosotros no estamos bajo la maldición. Nosotros estamos bajo la bendición. El trabajo es inherente a nuestra condición de personas. Pero ahora el trabajo dice, si tú fructificas en tu empresa, debes fructificar en tu iglesia. Ahora, ¿me tengo que retirar del trabajo para servirle al Señor? No. ¿Por qué? Porque no todos están llamados ¿a qué? A trabajo como pastores, por ejemplo. Pero entonces yo voy a dejar mi trabajo, yo no voy a trabajar más para servir al Señor. No. Ahora, si la empresa dice, no, usted allá trabaja en esa empresa y usted esa empresa, pero es una debacle, eso es un desastre, pero en la iglesia usted es un re duro, usted también está fracasando. Pero si usted no trabaja en la iglesia, en el trabajo, pero re mal, y en la iglesia re mal, es un doble fracaso. Porque lo que está diciendo es que cuando usted tiene la bendición, dice, usted es fecundo, fructifica, luego se multiplica, luego llena la tierra, señorea sobre ella. Amén. Porque usted tiene dominio, significa que Dios lo vuelve al origen. Todo lo que Dios hace es volvernos al origen, y el origen se llama su Hijo Jesucristo. O sea, la vida sería muy tonta si lo que más importante es tener una plata para poder pagar ¿qué? El celular, la luz, el teléfono, que los chinos vayan a estudiar, ponerle una ropa, comer. Eso sería muy torpe en la vida. Para eso no se necesita ser cristiano, me hago entender. Pues, ¿qué? Pues la gente que, ¿usted para qué trabaja? No, yo tengo que trabajar, ¿por qué? Pues para conseguir plata, ¿para qué?
Pues toca pagar el arriendo, ¿y para qué? Después comprar una casita, ¿y para qué? No, pues, pues tener hijos, ¿y para qué? Y pues, no, pues, para criarlos, ¿y para qué? Para que estudien, ¿y para qué? Eso no tiene ningún sentido, me hago entender. Un creyente pensando de esa misma manera es una mentalidad muy mediocre. O sea, no es una mentalidad ni de ni de Laos, ni de Génesis 1, 26 al 28. Uy. Entonces, mire, si usted quiere ver una vida emocionante, sirva al Señor. La gente dice, no, es que yo necesito, yo quiero vivir una vida. Sirva al Señor, eso sí es emocionante. Pero al mismo tiempo, sea fructífero en su empresa, multiplique su empresa, llene la tierra, llene esa empresa. Porque si todos trabajaran tiempo completo, entonces ¿quién va a diezmar y ofrendar? ¿Estamos? Wow. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que nos multipliquemos como una multitud expansiva. Ahora, yo voy a darle mi definición de multiplicación que encuentro en la Biblia y puedo probársela en la Biblia. Voy a darle mi definición de multiplicación que se la puedo probar en la Biblia. Desde Génesis 1, verso 26, 27, 28 y después en Génesis en el capítulo número 8. Y luego lo que pasa en Génesis capítulo 12, capítulo 15, capítulo 17, capítulo 22, lo que pasa en un hombre llamado Josué, lo que pasa en un hombre llamado José, lo que pasa en un pueblo que salió de la esclavitud a la libertad, y lo que pasa en hombres como Pablo, como Bernabé, como Santiago, como Juan, o en mujeres como Lidia, o mujeres como Marta, como María o como Débora, etc. Mi definición de multiplicar es imprimir la vida de Dios en la vida de las personas. Imprimir la vida de Dios en la vida de las personas. O sea, que las personas tengan la vida de Dios. Yo voy a imprimir la vida de Dios en la vida de las personas. O sea, si una persona entiende cuál es la razón de ser de su vida, entonces la gente dice, ¿para qué vives tú? ¿Para comer? Estás en la olla. Porque entonces su Dios es el vientre, me hago entender. Vivimos para cumplir el propósito de Dios. Y el propósito de Dios se llama la intención original de Dios. Y lo que Dios quería era, de acuerdo a Génesis 1, 26 al 28, es que Cristo fuera el centro de todo y que todo lo llenáramos, fructificar, multiplicar, señorear, Señor dice, otra vez fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgarla y señorear sobre esta historia. Entonces, lo primero es volver al plan original de Dios que se perdió en la caída. Entonces, Dios le está diciendo a usted, me está diciendo a mí, yo quiero volverte al original. Por eso te hace nacer de nuevo para que vayas a una iglesia local y ahí puedas desarrollar el propósito, parte del propósito de Dios para tu vida. O sea que nosotros somos las personas más importantes de este mundo. No, qué alegría, qué entusiasmo. Somos las personas más importantes de este mundo. Porque estamos con la vida misma de Dios por dentro. ¿Estamos? Entonces, cuando eso pasa, volvamos a nuestro texto. ¿Cuál fue nuestro texto de origen? Primera de Pedro. Vaya, entonces, de nuevo. Primera de Pedro, capítulo número 2. Ustedes son ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Verso 10. Ustedes en el tiempo pasado no eran ¿qué? Pueblo. Entonces ya explicamos la palabra
pueblo. Hasta ahí vamos. O sea, nos falta como 4 horas. Entonces alguno me dice, ay, padre, no toma tanto, no. Pero voy a acelerar un poquito. Pero ahora son ¿qué? ¿Pueblo de quién? Ustedes no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado ¿qué? Misericordia. ¿Vamos? Entonces, el pueblo de Dios que entiende que es Am y que es Laos y que vuelve al original que se llama Jesucristo para hacer 5 cosas: fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgarla y señorearla. Y cuando nace de nuevo dice, yo voy a hacer eso en la historia, yo voy a hacer aquí eso en el Casanare, yo me voy a realizar plenamente. Pero como yo nací de nuevo, yo ya no me pertenezco a mí mismo, yo ahora le pertenezco al Señor. Por lo tanto, mi vida va a ser una vida para Él, por Él. ¿Por qué? Porque yo no soy mi dueño, Él es el Señor. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Ahora, el creyente que imprime la vida de Dios en la vida de las personas va a entender un concepto que se llama la responsabilidad, que es el título, la responsabilidad de un servidor en el pueblo de Dios. Va a entender un concepto que se llama responsabilidad. Ahora, pero para entender responsabilidad, primero voy a decir lo que no es responsabilidad. ¿Cuál es el antónimo de responsabilidad? ¿Cuál? Irresponsable. Impresionante, eso no necesitamos demasiada revelación para eso. Irresponsable. No irresponsable, no, sino irresponsable. ¿Cierto? Entonces, voy a decirles 4 cosas que significan irresponsabilidad. Yo creo que tenía una de esas. ¿Qué es la irresponsabilidad? Entonces, número 1, que no responde a la autoridad. Irresponsable significa que no responde a la autoridad. Wow. O sea, la humanidad llegó y rompió con Dios y se volvió irresponsable. Significa no respondió a la autoridad que Dios había colocado sobre sí. Todavía se fructifican, todavía el ser humano se fructifica así, se multiplica, llena la tierra, sojuzga, señorea, pero ya no a la tierra, empieza a señorearse de las personas, a dominar sobre los demás, porque se volvió irresponsable de la autoridad que le fue delegada. Todavía el ser humano tiene responsabilidad, pero la rompió por el pecado. Número 2. Segundo, ¿qué significa irresponsable? Significa que no rinde cuentas. Que no rinde cuentas. ¿Qué pasó cuando el ser humano pecó? El Señor le preguntó a Adán, ¿dónde estás tú? Dios no tenía un problema de GPS, o sea, no tenía un problema de Waze. Dijo, ¿dónde está? Se me perdió este man. No. La palabra en hebreo es, ¿dónde estás tú con respecto a mí? Tremendo. ¿Dónde estás tú con respecto a mí? Y entonces dijo, la mujer que me diste por compañera me engañó. O sea que ese hombre se volvió un ser ¿qué? Irresponsable, porque le echó la culpa a ella. Cuando uno hace consejería de parejas, eso es lo mismo. Uno habla con ella y ese hombre es Satanás al cuadrado, cuando el hombre está mal. Y uno habla con él y dice, esa mujer es Jezabel Jezabel macro Isabel, macro Jezabel. Pero cuando uno habla con los dos son irresponsables porque ninguno entiende lo que se llama rendir cuentas, porque rompieron con Dios. O sea, rompieron con el principio de la adoración a Dios. Porque adoración es un encuentro con la autoridad de Dios. Entonces una persona puede estar cantándolo, me he dicho como los dioses, entiéndame la expresión.
canta, pero cante, solamente cante porque se baja y nada. Puede, porque la adoración es una manera de vivir. Entonces, primero no responde a la autoridad, luego no rinde cuentas y después le preguntó a ella, ¿y qué pasó? La serpiente me engañó y comí. O sea, el primero dice, ¿para qué me dio esa señora? Segundo, la serpiente me engañó y dormí. Cada uno le da la culpa a otro. Es el síndrome de Adán y Eva. Si no me hubiera casado con esta, ¿por qué me casé con esta? Es que esta es terrible. No es que este man es tenaz. Entonces, lo que sucede es que son irresponsables porque no son adoradores. Porque cuando alguien se encuentra con él en la adoración como una manera de vivir, dice, yo sé que el centro es Jesucristo y su gracia me habilita para vivir la clase de vida de Dios, porque Él está imprimiendo la vida de Dios por dentro, que se llama Jesucristo, y yo puedo fructificar en mi matrimonio, puedo multiplicarme, puedo llenar la tierra, puedo, todo. Y yo no voy a someter a las personas a mí, sino que la gente va a someterse unos a otros, porque va a decir, aquí está mi dirección. Sin sumisión no hay victoria. Nunca. Pero uno no puede exigir sumisión. Pero la sumisión siempre tiene que estar. La sumisión no se exige. Se me someten o se me van. No funciona. Eso es pura ley. Pero cuando la persona entiende el principio de la sumisión, dice, yo me someto porque soy guardado. El someterse significa ser guardado. Irresponsable, sigo diciendo, es cambiante e inestable. Por lo tanto, es necio e insensato. La tercera definición de irresponsable es ser cambiante e inestable. Por lo tanto, es necio e insensato. Eso está en Santiago 1, 6 al 8, etc. Es una persona que cambiante. Un día dice sí, al otro día dice no. Y lo más posible es que, ¿quién sabe? Es necio, es inestable, es insensato, no es sabio. Y la cuarto sentido de irresponsabilidad es, tiene una habilidad de echarle a la culpa a los demás de sus propias decisiones. El irresponsable tiene una habilidad tremenda de echarle la culpa a los demás de sus propias decisiones. Uy. O sea, este mundo es totalmente irresponsable. La gente culpa al pasado de su presente. ¿Y usted por qué es así? Porque es que a mí, yo no, mi abuelita, mi abuelito, nací en una familia disfuncional. ¿Usted ha escuchado eso? Pues con eso culpan a todo el mundo. A ver, pregunto, ¿quién nació en una familia funcional? Nadie. Porque todos nacimos en unas personas que estaban bajo la caída, aun cuando fueran creyentes. Significa que eran creyentes, pero todavía no habían sido transformados de gloria en gloria. Entonces dice, mi abuelita era así, a mí me crió mi abuelita, oh, mi abuelita no me gusta, no sé qué, a mí no me dieron leche cuando pequeño, y empiezan a llorar y toda esa cuestión. Entonces, sanidad interior, no sé qué, por la leche que te faltó en la vida, oh, el día que no me dieron leche, y empiezan a llorar, y nunca van a ser sanadas de esa cosa. Porque siempre le quieren echar la culpa a su pasado. Pero todavía la Biblia dice que el que está en Cristo es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron.
no las viejas. Pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. O sea, el pasado no tiene que ser borrado. Hoy le escribía a una persona que estamos haciendo una consejería, pues no voy a decir tampoco la persona. Y entonces ella siempre se da látigo con el pasado. Yo dije, tú alimentas de tal manera tu pasado que cada vez estás más insatisfecha de tu presente. Y tu futuro va a ser una desgracia. Porque siempre está acusando al pasado por las decisiones presentes. Y por eso su futuro va a ser un futuro sin esperanza. Pero todavía sirven en la iglesia. Significa que es un servicio que no tiene fruto, ni se multiplica, porque va a multiplicar ¿qué? Lo mismo que cree por dentro. Escuche bien. Usted puede definir la calidad de su futuro con las acciones en el presente. Porque el mayor enemigo de la libertad es la irresponsabilidad del pueblo de Dios. Es un enemigo. Ahora voy a explicar la palabra responsabilidad. Colócame la otra, por favor. ¿Qué es la responsabilidad? Entonces no sé si está ahí en la otra, miren. Miren, les coloco el sentido. Responsabilidad. Son 3 palabras. Responsabilidad. Escríbalas que les va a servir. Es volver al origen de algo. Wow, ¿cuál es el origen? Jesucristo. Responsa es responder. Y habilidad significa una habilidad. Por lo tanto, responsabilidad es devolver en su misión el poder que nos confió el Señor por medio de una autoridad delegada. Wow. Eso es responsabilidad. Otra vez, es devolver en su misión el poder que nos confió el Señor por medio de una autoridad delegada. De tal forma que si una persona no está sometida a una autoridad, esa persona será toda la vida irresponsable. Así sepa Biblia. Voy a volverlo a decir. Esto es duro, pero es importante. Es devolver en su misión el poder que nos confió el Señor por medio de una autoridad delegada. Y todo eso funciona desde la adoración. Vaya una escritura que está en el libro de Hebreos, esa no se la dije a Frank, pero para mí es uno de los textos más importantes para entender esto. Hebreos capítulo número 13, versos 20 al 21. Esa es una escritura extraordinaria que responde a todo lo que ha dicho los 13 capítulos anteriores. Hebreos 13, verso 20. Este muchacho es rápido, dice, y el Dios de paz, aleluya, el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Otra vez, y el Dios de paz, otra vez anterior, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra? Como Jesús de Nazaret. Él se sometió a su Padre. Yo no hago nada que mi Padre no me diga que haga. Yo no voy a donde el Padre no me envía que yo vaya. Porque el primer hombre, Adán, fracasó, pero el postrer Adán no fracasó. El gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. O sea que usted fue comprado por precio de sangre para ser pueblo de Dios. Mire lo que dice el verso 21. Os haga aptos en toda obra buena. Gloria a Dios. ¿Quién nos hace aptos? Él mismo, el Padre, nos hace aptos en toda buena obra, la cual preparó Él de antemano para que anduviésemos en ello. Para que hagáis ¿qué? Su voluntad.
Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? Porque usted y yo nos hacemos la pregunta, ¿usted está en la voluntad de Dios? No, no sé. Los creyentes tenemos un resto de cosas más raras, sobre eso nos volvemos místicos. Usted está en la voluntad de Dios. Yo no sé si estoy en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se llama Jesucristo. Si usted está en Jesucristo, está en la voluntad de Dios. Pero luego Dios le va a dar aspectos específicos para caminar en su voluntad. Pero primero usted ya está en su voluntad, que se llama Jesucristo. Haciendo Él en ustedes lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Es decir, usted no es la razón de ser de toda la vida. La razón de ser de toda la vida se llama Él. Dice, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Pero Él mismo en nosotros hace lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Al cual sea la gloria, otra vez adoración, por los siglos de los siglos. Amén. O sea que siempre es un asunto de adoración. Entonces, voy terminando. Cuando Dios te da dones, semillas, está diciendo, tú vas a recoger un bosque. Si Dios te da ideas, espera que tú termines tu negocio y seas fructífero. ¿Se acuerda la parábola aquella del libro de Mateo, capítulo 25? Dijo, mira, te doy a ti uno, a otro dos, a otro cinco. Y dice, no, pues es que yo como que tenía miedo y yo vengo y le devuelvo. Ese no multiplicó nada. Y al que tenía pocos le dio al otro que todo. O sea, Dios quiere que refinemos nuestro talento con su excelencia y que se rompa la mediocridad por la determinación de tu espíritu nacido de nuevo. Que se rompa la mediocridad por tu espíritu nacido de nuevo. Porque el espíritu de responsabilidad se manifiesta por dentro de tu vida. Y usted dice, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Todo. O sea, Dios está levantando una generación de gente que rompa con la irresponsabilidad y se devuelva en la responsabilidad para volver al propósito original que en Cristo fue determinado. Y el propósito original es que en la bendición que es Cristo, nosotros podamos a su imagen, Cristo, a su semejanza, Cristo, el original Cristo, fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgarla y señorearla. Pero para eso te sacó del mundo y te puso en él, te puso en su Hijo, para que el Hijo fuera el centro de tu vida. Entonces Él vino a decirte am y vino a decirte laos. O sea que haces parte de un pueblo fructífero, un pueblo de multiplicación, un pueblo que llena la tierra, que la sojuzga y la señorea. Un pueblo que vive de victoria en la victoria de Cristo. Y un pueblo que nunca vive adorando otra cosa, sino adorándolo a Él. Porque el centro es Él. Nos devuelve al origen. Entonces no es que me toca servir. No. Es parte de tu naturaleza servir. Si no sirves, no sirves. No, eso no es correcto. Si tú no sirves, no respondes a lo que tú eres. Porque si él no sirve, sí sirve. Pero está sirviendo a su propio ¿qué? Ego. Pero él sirve. Lo que pasa es que no ha entendido de quién es dueño. Tiene un problema de identidad.
Y si usted no sirve, no va a ser bendecido. No, usted ya es bendecido. Como si una persona dice, si usted no diezma, Dios no lo va a bendecir. No, usted diezma porque ya es bendecido. Lo mismo, usted no diezma para ser bendecido, usted diezma porque es bendecido. Usted no sirve para ser bendecido, usted sirve porque esa es su naturaleza. Porque dice la vida de Dios está impresa por dentro. Voy a terminar con esta primera de Tesalonicenses capítulo número 5. Lo que usted diga, pastor, cuando usted me diga, yo acabo. Primera de Tesalonicenses capítulo número 5. En esta escritura hay 4 grandes aspectos que no voy a tocar pormenorizadamente. Pero esa escritura, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, es una escritura, yo quisiera que usted lo leyera una y otra vez, y nos instruye a vivir en victoria. Es una respuesta de lo que ya somos en Cristo. El telón de fondo es que Cristo viene por su iglesia, que está en los versículos 13 al 18. Y luego dice, ahora, como tú eres pueblo de Dios y sabiendo que Cristo va a volver, te voy a decir 4 cosas. La número 1 se llama estar en alerta, versículos 1 al 11. No voy a explicarlos. Estemos en alerta, versículos 1 al 11. La segunda, ¿lo tiene ya? Número 2, honramos la autoridad, versículos 12 al 13. ¿Honramos qué? La autoridad. Número 3, crecemos como creyentes, versículos 14 al 15. Crecemos como creyentes. Y número 4, vivimos una vida de adoración, versículos 16 al 24. Les armé un bosquejo para que lo pueda predicar. 16 al 24, una vida de adoración. Pero yo quiero ir rápidamente para terminar al número 2. ¿Cuál es el número 2? Honramos la autoridad espiritual. Capítulo 5, versículos ¿qué? 12 al 13 dice, os rogamos, hermanos, no les exigimos, les rogamos que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y os presiden el Señor y os amonestan, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Voy a decirlo como dice la Reina Valera 2015. Dice, les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que entre ustedes trabajan, les presiden el Señor y les dan instrucción. Ténganlos en alta estima, con amor a causa de su obra. Vivan en paz los unos a los otros. Y lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente. ¿Lo tienes allí, la Nueva Traducción Viviente? Primera de Tesalonicenses 5, 12 al 13 dice, amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan y vivan en paz unos con otros. 4 cosas. Número 1, reconozca el liderazgo que trabaja entre nosotros. Escúcheme, no sobre nosotros, sino entre nosotros. Eso tiene que romper una mentalidad falsa que a veces es, yo soy el que mando. No, está entre. Los pastores no están sobre,
están entre la gente, aun cuando son los que presiden en el Señor. Pero no están por encima, están entre. Tremendo. 2, los líderes tienen responsabilidades. ¿Cuáles responsabilidades? Trabajan, presiden y dan instrucción. Trabajan, presiden y dan instrucción. Amonestan. 3, tengámoslos en alta estima, mucho respeto. Los recibimos con amor, porque ellos realizan su obra en el Señor. Honrar, alta estima. Doble honra. La palabra honra significa, doble honra es la palabra griega timé, doble pago. Y 4, vivimos en paz unos con otros. Un líder, un pastor, guía en la palabra, provea amor, nunca es un dictador, pero siempre exhorta y consuela. Siempre exhorta y consuela. No hay iglesia sin liderazgo. Pero nunca olvide que su pastor o su líder no es perfecto, pero todavía Dios lo colocó allí.